Bienvenidos a Cuidado con el Mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hola Zoa, Hola Susana, bienvenida. ¿qué tal? Muy bien. Oye, mira, he estado estos días de vacaciones y resulta que he pasado por Extremadura y me he encontrado la figura de Viriato. Y después, viajando por Portugal, también me he encontrado una estatua de Viriato. Y como zamorana, nosotros en la plaza de Viriato tenemos una estatua de Viriato. Nosotros decimos este pastor lusitano, este estratega brillante y mártir de Roma, que no sabemos si realmente es una construcción nacionalista o quién era realmente Viriato. Así que en el capítulo de hoy de Cuidado con el Mito me gustaría preguntarte, Zoa, ¿quién fue realmente Viriato? Uf, pregunta difícil. Un personaje histórico, un personaje del que nos transmiten ciertas informaciones las fuentes clásicas, solo le conocemos por las informaciones de las fuentes clásicas. Y todo lo que tú has dicho, en parte un héroe, en parte un bandido, en parte una construcción nacionalista. Un personaje del siglo II a.C. que dio mucha lata a Roma cuando Roma intentaba conquistar la península ibérica, en concreto la zona suroeste de la península ibérica. Capitaneó bastantes campañas contra los romanos y entonces, bueno, pues es un personaje célebre que ha pasado a la historiografía. De toda esa zona que has comentado, pues por ahí todo el mundo quiere apuntarse a ser de alguna manera heredero de Viriato. Y claro, ¿cómo podemos saber qué fuentes son fiables sobre la historia de Viriato y cuáles no? Pues mira, como ocurre con todas las fuentes clásicas, todas son en parte fiables y en parte menos fiables. Existen dos historiadores que son los que principalmente nos narran sus aventuras, podríamos decir, que son Diodoro de Sicilia y Apiano, pero fíjate, son más de 100 años posteriores a él, es decir, son personas, fueron historiadores al estilo de los historiadores antiguos, que nunca vieron a esta persona, ni lo conocieron, ni siquiera coincidieron con la época de estas batallas, ¿no? De estas guerras lusitanas. Hay otros escritores romanos como Tito Livio, Floro, Orosio, bueno, otros escritores que recogen estos datos, los transforman y nos los cuentan. No tenemos que entender que la historia romana la escriben historiadores en el sentido actual, ¿no? Como los contemporáneos, sino son más bien muchas veces escritores un poco propagandistas del Estado. Y bueno, hay bastante información sobre él, pero es muy dispersa y muy variable también. Claro, es que esa información que tenemos de él, nosotros recibimos pues que fue un pastor, luego convertido en un líder militar, pero no sabemos si eso es parte de ese relato histórico. Bueno, que fue un líder militar, sí. Es decir, si realmente aceptamos la existencia de esta persona, que no, yo creo que no es dudosa, y que capitaneó unas importantes revueltas y una importante oposición a la conquista de Roma, pues sí, un guerrero. Lo que ocurre es que en la antigüedad no existían las profesiones tal y como hoy las entendemos, entonces es perfectamente válido que uno fuera pastor en sus ratos libres y en otros ratos menos libres se dedicase a la guerra. Le llamasen, ¿no? A filas. Claro, efectivamente, le llamasen o él mismo capitanease una revuelta, como en este caso, que parece que las revueltas de los lusitanos tuvieron que ver con una especie de protesta contra los abusos del poder de Roma, que había hecho unos pactos a los que luego traicionó en la zona, etc. Entonces, bueno, pues es Tito Livio el que nos dice que es un pastor. Un pastor, los historiadores dicen que probablemente naciese en Portugal, en la zona de la Sierra de la Estela. Hay que tener en cuenta que en esta zona las sociedades, las comunidades eran principalmente ganaderas, por tanto es normal que alguien fuese pastor o propietario de grandes rebaños, que también los líderes lo eran, ¿no? Lo que sí que es cierto es que él se convirtió en un personaje muy destacado que lideraba, capitaneaba y era pues el conductor, digamos, el jefe de todas estas tropas, también entendido lo de tropas de una manera distinta a la actual, que lucharon contra los romanos en esos momentos del siglo II a.C., aproximadamente en torno al 160, 150 a.C., es el momento principal de estas guerras. Vale, o sea que en cierto modo Viriato sí que derrotó una y otra vez a los romanos. Sí, hay noticias de bastantes campañas en las que les puso en jaque con ese sistema de la guerra de guerrillas. La estrategia. Esa estrategia así bueno, muy propia de los pueblos de la antigüedad, por otra parte, que no tenían un ejército formal. Era un ejército formado por gente, por jóvenes, por personas que se unían ante un problema. No era un ejército como el ejército profesional romano. Siempre había escuchado que ellos, al conocer el territorio, tenían como esa ventaja Claro. estratégica sobre los romanos. Eso es, sabían dónde esconderse, sabían desde dónde
asediarles, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente Roma siempre ganaba. Vale, entonces es probable que luchara contra los romanos y también que fuera un pastor lusitano. Pero ¿qué nos puedes contar del propio nombre de Viriato? Bueno, Viriato quizá no es un nombre propio, probablemente no lo es. Viriato, o Viriatus, como se dice en latín, es un adjetivo más bien, tiene que ver con la palabra viria. Las viria son las pulseras, los brazaletes, las joyas, como los torques también, que llevaban los personajes destacados de estas tribus prerromanas. Las joyas en ese momento no eran solo para las mujeres, sino que había algunas, en concreto los virias, que se llamaban, eran brazaletes o pulseras que llevaban los personajes de alto rango. Entonces, un viriato es una persona que lleva virias, ¿no? Que lleva una viria. Como un torcuato es una persona que lleva torques. Entonces, hacen referencia quizá precisamente a ese carácter de líder, a ese carácter de persona relevante en su sociedad, o que se convirtió en una persona relevante y de líder cuando empezó a ganar estas batallas, y que quizá no fuera su nombre propio, quizá tendría un nombre céltico impronunciable que los romanos pues quizá no supieron ni siquiera transmitir y nos contaron esa versión, o igual se llamaba así. Pero bueno, es un nombre que nos recuerda al adjetivo probablemente que tiene que ver con esos elementos que él llevaría para destacar su dignidad y su poder. Sus complementos de guerrero, ¿no? Eso es. Vale, y por ejemplo, hay otra última pregunta que tengo que hacerte, que es ¿cómo se ha trasladado la figura de Viriato a la época moderna? Bueno, pues es una figura que ha tenido muchas lecturas en general. Se le considera, pues eso, un héroe, una persona con unas cualidades de dirección de los ejércitos muy importantes. Las fuentes hablan muchas características de él que quizá en la mitad fueran inventadas, ¿no? También algunos historiadores clásicos le consideran simplemente un bandido, ¿no? Alguien que se dedicaba a hacer racias, incluso a robar a los pueblos vecinos o atacar a los pueblos vecinos. Pero en general ha tenido una aceptación o ha tenido una difusión como persona que representa el valor, incluso el nacionalismo tanto en la época franquista en España como en Portugal, la época de la dictadura de Salazar. Ha sido considerado una especie de héroe nacional, ¿no? Y ensalzado por estas virtudes de defensor de Hispania o de Iberia frente a los invasores. Pues una persona con unas virtudes en ese sentido heroicas, casi un arquetipo. Oye, Zoa, ¿y cómo murió realmente Viriato? ¿Fue traicionado como cuentan o es un recurso narrativo histórico? Bueno, pues aquí de nuevo nos tenemos que fiar de lo que dicen las fuentes, no tenemos más remedio, son los únicos datos que tenemos. Al parecer, lo traicionaron varios de sus lugartenientes que habían hecho un pacto oculto con Roma, y cuando volvió al campamento después de una serie de tareas y de estar durmiendo, lo mataron por la noche mientras dormía. Cuando estos lugartenientes fueron a cobrar su recompensa, se les dijo la famosa frase que ha pasado a la historia, ¿no? De Roma no paga traidores. Quizá una frase cierta, probablemente inventada posteriormente. El funeral de Viriato es narrado por las fuentes con un gran detalle. Se cuenta que tuvo un magnífico funeral rodeado de sus ejércitos, que fue incinerado con sus armas, que se realizaron en su honor banquetes funerarios, una serie de combates singulares que eran pues una especie de teatralizaciones, una especie de performances de los propios guerreros haciendo en su honor unas representaciones de batallas. Todo eso, después la arqueología, cuando hemos excavado algunos de los cementerios correspondientes a personajes importantes de estas tribus o de estos pueblos prerromanos, más o menos comprueba que es así cierto, ¿no? En este caso parece que las fuentes nos transmiten una imagen bastante fidedigna a lo que era un funeral de un personaje de este rango, y es un punto a favor de creer y considerar, claro, que parte por lo menos de la historia que nos han transmitido de Viriato es cierta. Ya sabemos que Viriato posiblemente existió, que a lo mejor no es el personaje con el que hoy lo conocemos, un híbrido entre la historia, la leyenda y la propaganda, pero esto nos lleva a pensar, cuidado con el mito. Sí, desde luego, cuidado con el mito, un mito que está muy vivo. Fíjate si está vivo, que hasta unos pasteles se hacen en su nombre en Portugal. Es decir, ha llegado a calar tanto en la cultura popular que, bueno, hay de todo. Hay Viriato por todas partes, incluso, ya sabes, en Zamora, donde probablemente nunca estuvo.
No sabemos si realmente estuvo en Zamora, pero sin embargo los zamoranos llevan con orgullo en su bandera una alusión a Viriato. Sí, hay una bandera, la bandera de la ciudad de Zamora, que solo es de la ciudad, es una bandera que reproduce teóricamente los jirones de las capas de los romanos a los que iba venciendo, de los generales romanos a los que vencía, y les cogía unos trozos de la capa y se las ataba a su lanza. Bueno, como comprenderás, eso no lo podremos comprobar nunca, pero eso ha dado lugar a la bandera de la ciudad de Zamora. Claro, mito o no, nosotros como zamoranos defenderemos a Viriato Pues sí, los mitos están también para eso. para disfrutarlos. Pues muchas gracias, Toa. Muchas gracias a ti. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.